6 palabras. Solo 6 palabras. Y 40 años de odio se me cayeron de las manos como arena entre los dedos. Tu padre no los traicionó. Eso fue lo que me dijo antes de morir. Nada más. Solo eso. Con los ojos ya nublados por la fiebre del desierto, con la voz apenas más alta que el viento entre los mezquites resecos, con los dedos arrugados y fríos aferrados a mi muñeca, como si soltarme significara morir antes de terminar. Y yo, que había llegado a ese cruce de caminos sin más intención que enterrar a un desconocido y seguir mi camino solitario, me quedé sin moverme. No por cobardía, no por lástima, sino porque el nombre que pronunció ese viejo era el mismo nombre que yo había estado maldiciendo desde que tenía 8 años. El sol caía sin piedad sobre el polvo rojo del camino. El aire olía a tierra seca, a salvia silvestre quemada por el calor de semanas sin lluvia, y a algo más difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El olor de un hombre que lleva días muriendo solo, a la intemperie, con el cielo infinito como único testigo de su agonía. Sus ropas estaban sucias, rotas en las rodillas y en los codos, manchadas de una sangre que ya no era fresca. Tenía la piel del color del cuero trabajado, surcada por arrugas tan profundas como los cañones de esta tierra dura que no le da tregua a nadie. Las manos, esas manos enormes y marcadas por décadas de trabajo bajo el sol, estaban callosas como piedra vieja. Pero los ojos todavía tenían algo, una chispa viva en medio de todo ese cansancio. La chispa de alguien que tiene algo pendiente, algo que no puede llevarse al otro lado de donde se van los que mueren. Me detuve cuando lo vi tirado al costado del camino, recostado en la sombra escasa de un mezquite, que no era suficiente para protegerlo del calor, pero que era lo único que el desierto le ofrecía. Pensé que estaba muerto. Bajé del caballo, até las riendas a una rama baja. Me acerqué con el cuidado que uno tiene frente a los muertos, que es un cuidado extraño, mitad respeto, mitad distancia. Puse mi mano en su hombro para ver si había algo que hacer. Y entonces abrió los ojos y me miró. Me miró como si me estuviera esperando, con esa calma que solo tienen los que llevan demasiado tiempo esperando algo. Como si yo fuera exactamente lo que necesitaba y hubiera llegado en el momento exacto en que debía llegar. Sebastián Cruz, dijo mi nombre, con una certeza fría que me heló por dentro, porque yo nunca había visto a ese viejo en toda mi vida. Mi nombre en su boca sonó como una llave en una cerradura, y entonces dijo las 6 palabras que cambiaron todo lo que yo era. Pero para que entiendas el peso de esas palabras, para que sientas en el pecho lo que yo sentí en ese cruce de caminos bajo el sol, sin misericordia del desierto de Sonora, necesitas conocer quién era Rodrigo Cruz para mí. Necesitas entender la historia del niño que creció con una vergüenza heredada que nunca pidió y que cargó durante 32 años. Y necesitas saber qué hice yo con esa vergüenza durante todos esos años de camino sin destino, porque esa historia es la que el viejo mestizo vino a reescribir ese día. Pero antes de seguir el rastro de este viejo y su secreto, déjame hacer una pausa. Mira, llevo años contando historias al lado de este fuego. Historias del desierto, del honor, de la sangre que no se lava fácil, de hombres que cargaron verdades que nadie quiso escuchar. Y cada vez que me siento aquí, a contarlas, me pregunto algo. ¿Quién me está escuchando? ¿De dónde viene la gente que se sienta conmigo al lado de estas brasas? ¿De qué rincón de este mundo me estás escuchando tú esta noche? Estás en una ciudad grande, entre ruidos de motores y cemento y gente que camina apurada sin mirar a nadie. ¿O estás en algún lugar más tranquilo, donde todavía se puede salir afuera y ver las estrellas de noche, donde el silencio es una compañía real? ¿Vienes de tierras frías, de las sierras, del trópico, de la costa, del mar? Escríbelo ahí en los comentarios. Solo eso. Tu ciudad, tu país. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche.
Quiero conocer a mi caravana, a la gente que se sienta al otro lado del fuego y escucha estas historias con el corazón abierto. Porque estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez cargaron una vergüenza que no merecían, de todos los que conocen el peso de un nombre manchado por las palabras de otros, de todos los que saben lo que es crecer con una verdad que se niega a aparecer, que se esconde detrás de años y de silencios, y de gente que prefiere la mentira cómoda a la verdad que incomoda. Escríbeme de dónde vienes. Quiero saberlo. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino, porque el viejo Ambrosio todavía tiene mucho que contarme, y yo necesitaba escucharlo todo. Mi nombre es Sebastián Cruz, y mi padre fue Rodrigo Cruz, conocido en toda la región de Agua Verde como El Cuervo, no por su cabello negro ni por su voz ronca, aunque tenía ambas cosas. Lo llamaban así porque, según decía la gente del pueblo, los cuervos presagian la muerte. Y Rodrigo Cruz fue el hombre que, según la leyenda de ese lugar olvidado, trajo la muerte a los suyos. Yo tenía 8 años cuando escuché la historia por primera vez. No fue mi madre quien me la contó. Fue un niño en la escuela, un niño de 10 años, más grande que yo, que me tiró piedras en el patio y me gritó, «Hijo del traidor», frente a todos. Y cuando llegué a casa llorando y lleno de tierra y sangre en la rodilla, mi madre, Graciela, me sentó en la cocina, me limpió las heridas despacio y me dijo la verdad tal como ella la conocía, o tal como se la habían contado a ella, que es una cosa diferente aunque en ese momento no lo sabía. Hace 40 años, me dijo, tu padre era conocido en Agua Verde como un hombre de 2 mundos, mestizo hasta los huesos, con sangre apache de su madre y sangre mexicana de su padre, nacido en el espacio sin nombre que ocupan quienes no encajan completamente en ninguno de los 2 lados. Conocía el desierto como nadie, hablaba el idioma de la tierra, las señales del cielo, los caminos secretos de las montañas, y también hablaba el idioma de los hombres de ciudad, de los que usan traje y se sientan en oficinas, y firman papeles que cambian el destino de la gente que no sabe leer. Eso lo hacía valioso para mucha gente, y también lo hacía peligroso, que es lo que pasa siempre con los que saben demasiadas cosas. Había una pequeña banda apache que vivía en las montañas al norte de Agua Verde. No eran guerreros, no eran los apaches bravíos de las historias de miedo que se cuentan en los pueblos. Eran gente de paz, gente cansada de huir, familias con niños, ancianos que recordaban tiempos mejores, mujeres que plantaban lo que podían plantar en la tierra de roca y rezaban para que nadie los encontrara. Su jefe se llamaba Águila Roja, y según la historia que todos en Agua Verde conocían, Águila Roja era el abuelo de mi padre, el hermano mayor de su madre. Su gente vivía en un valle entre las montañas, un lugar que ellos llamaban con un nombre en su idioma, que significa algo parecido a donde el agua canta. Un lugar hermoso, me contó mi madre con los ojos mirando hacia algo que yo no podía ver. Un lugar donde había un pequeño río que no se secaba ni en los peores veranos, donde los árboles daban sombra de verdad, donde la tierra guardaba agua bajo la superficie, y por eso era fértil en un desierto que en casi todos los demás lugares no perdona. Ese lugar tenía plata en las rocas. Los que conocían esas montañas lo sabían desde hace tiempo. Mucha plata, y también tierras fértiles que alguien quería. Que alguien, de hecho, quería con una urgencia que no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera. Don Próspero Aguilar lo quería. Don Próspero era el hombre más poderoso de la región, del pueblo y de varios pueblos alrededor. Tenía tierras que llegaban hasta donde alcanzaba la vista desde el campanario de la iglesia y seguían más allá. Tenía ganado en cantidades que pocos podían contar. Tenía dinero en los bancos de la capital y en los de otra ciudad que quedaba al norte. Tenía la ley de su lado, que en esa época y en esas tierras significaba que tenía al sheriff de su lado, al juez de su lado, y al alcalde comiendo de su mano como perro agradecido. Lo que don Próspero quería, don Próspero lo conseguía. Siempre.
sin importar el tiempo que tomara ni el precio que otros tuvieran que pagar. Y según la historia que me contó mi madre esa tarde en la cocina, mientras el sol se metía por la ventana y pintaba el piso de naranja, Rodrigo Cruz, mi padre, fue el hombre que le dijo a don Próspero dónde estaba ese valle. ¿Quién vivía ahí? ¿Cuántos eran? ¿Cómo llegar sin que nadie te viera? A cambio de dinero y una promesa de tierras que, según se decía, nunca llegó a cobrar porque las cosas se pusieron feas antes de que hubiera tiempo para los pagos. Los hombres de don Próspero atacaron el campamento de Águila Roja una noche de luna llena, cuando el cielo estaba tan claro que no había sombras donde esconderse. Mataron a 12 personas. Entre ellos estaba Águila Roja, el abuelo de mi padre. Las demás familias huyeron en la oscuridad, dispersadas por el miedo, y nunca volvieron. El valle fue cercado con alambre de espinas al mes siguiente. La plata fue extraída durante años. La tierra fue incorporada a la hacienda de don Próspero, con papeles que tenían el sello del gobierno y la firma de un juez que debía favores. Mi padre desapareció la misma semana. Nadie supo más de él. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó demasiado. Y yo crecí siendo el hijo de Rodrigo el Cuervo Cruz, el hijo del hombre que vendió a su propia sangre por unas monedas y una promesa que ni siquiera llegó a cobrar. El hijo del cobarde más grande que este desierto había visto. Presta atención a lo que te voy a decir ahora, porque esto es importante. Mi madre nunca me dijo si creía que mi padre era culpable. Esta es la cosa que más me dolió después de que murió, cuando ya no podía preguntarle. Nunca lo defendió con palabras propias, pero tampoco lo condenó con las suyas. Se limitaba a contarme los hechos tal como se los habían contado a ella, con esa neutralidad extraña que tienen las personas que no están seguras de la verdad, pero que tampoco se atreven a cuestionarla en voz alta. Y en sus ojos había algo que yo, de niño, no sabía leer. Algo que solo entendí mucho después, cuando ya era adulto, y la experiencia me había enseñado a distinguir la certeza de la duda. Mi madre tenía dudas sobre la culpa de mi padre, dudas reales, profundas, del tipo que no te dejan dormir bien. Pero el pueblo no tenía dudas. El pueblo era el juez y el jurado y el carcelero, todo junto, y el veredicto estaba dictado desde hacía 40 años y nadie tenía intención de revisarlo. Cuando ella murió, yo tenía 15 años, fiebre maltratada que se llevó lo que le quedaba de vida. Me quedé solo, sin familia cercana, sin dinero, sin nada más que un nombre manchado y una rabia que no sabía bien en qué dirección apuntarla. Así que durante años la apunté hacia adentro, y después, cuando el dolor de apuntarla hacia adentro se volvió insoportable, la apunté hacia el camino. Me volví nómada. Trabajo en un rancho por unos meses, luego en otro pueblo, luego más al norte, luego de vuelta al sur. Ningún lugar fijo, ningún vínculo que doliera demasiado al romperse, ninguna persona a la que le importara demasiado si me quedaba o me iba, porque así es más fácil, me decía a mí mismo. Cuando no tienes nada, no puedes perder nada, y perder duele. Eso sí lo sabía muy bien. Esa era mi filosofía de vida en ese entonces. Así era Sebastián Cruz a los 40 años, cabalgando sin destino por el desierto de Sonora, hasta que el destino, que tiene sus propios planes y no le pide permiso a nadie, me puso en ese cruce de caminos frente a un viejo mestizo que se estaba muriendo y que llevaba semanas buscándome. Lo ayudé a incorporarse un poco, poniéndole el brazo bajo la espalda con cuidado de no hacerle daño con los movimientos. Saqué de mi alforja el poco agua que me quedaba en la cantimplora, el agua tibia y ligeramente polvorienta que uno aprende a apreciar en el desierto, y se la acerqué a los labios. Bebió despacio, con el cuidado de alguien que sabe que los movimientos bruscos cuestan caro cuando el cuerpo está tan agotado como el suyo. El agua le limpió un poco los labios cuarteados. Tenía una fiebre alta que se le notaba en los ojos vidriosos, en el color encendido y brillante de las mejillas,
en el temblor sutil que le recorría las manos incluso cuando estaban quietas. Era un hombre que se estaba muriendo. Y él lo sabía con esa claridad que tienen los que ya pasaron al lado de la muerte una vez y reconocen el olor. «Tienes que escucharme», me dijo, con la voz ronca, pero firme. «No tengo mucho tiempo, y lo que te voy a decir lleva 40 años esperando ser dicho». «¿Cómo sabes mi nombre?», le pregunté. Era la pregunta más urgente que tenía, y él sonrió. Una sonrisa cansada, vieja, pero genuina. La sonrisa de alguien que lleva demasiado tiempo esperando decir algo y que por fin tiene enfrente a quien necesita escucharlo. «Llevo 3 semanas buscándote, muchacho», dijo. «Pregunté en todos los pueblos por donde pasaste. La gente recuerda a un hombre que viaja solo sin ninguna prisa. Me contaron que ibas hacia el sur. Sabía que este cruce era el único camino para quien viene de donde tú venías. 3 semanas buscándome. Un hombre en ese estado de salud buscándome durante 3 semanas. ¿Quién eres?», le pregunté. «Me llamo Ambrosio Talavera», dijo. «Trabajé en la hacienda de don Próspero Aguilar durante 20 años. Estuve ahí esa noche, la noche que destruyó a tu familia». Y entonces fue cuando me contó la primera parte de lo que sabía, lentamente, con las pausas que necesita un hombre que habla poco porque cada palabra le cuesta energía que ya escasea. El viejo Ambrosio fue construyendo una historia diferente a la que yo había escuchado durante toda mi vida. «Ah, pero espera, porque lo que vino después me dejó sin tierra bajo los pies». Ambrosio había sido trabajador en la hacienda de don Próspero desde joven. Llegó a las tierras de Agua Verde cuando tenía 18 años sin un peso en el bolsillo, con las manos dispuestas a trabajar y sin más equipaje que la ropa que traía puesta y las ganas de sobrevivir. Era mestizo también, aunque de otras raíces distintas a las de mi padre. Había nacido en ese espacio sin nombre, donde crecen los que no son suficientemente blancos para los ricos, ni suficientemente indios para los de las montañas. Ese espacio que en esa época, en esas tierras, era casi invisible para todos los que tenían poder. Don Próspero lo contrató como mozo de cuadras y con el tiempo lo puso a cargo de los recados y las comunicaciones entre la hacienda y los pueblos cercanos. Ambrosio llevaba cartas, llevaba mensajes, llevaba pagos y cobranzas. Era discreto, confiable, rápido a caballo, y tenía una virtud que los poderosos siempre subestiman en los humildes: la virtud de los invisibles. La gente importante hablaba frente a él sin recordar que estaba ahí. Los patrones discuten sus asuntos frente a la servidumbre, como si la servidumbre fuera parte del mobiliario. Y así fue como Ambrosio supo lo que supo. La primera revelación fue esta, y escúchala bien. Don Próspero llevaba años sabiendo de la existencia del valle donde vivían los apaches de Águila Roja. No por mi padre, por sus propios exploradores. Había mandado hombres a recorrer las montañas del norte durante casi 5 años, buscando vetas de plata, fuentes de agua, tierras con potencial para expandir su hacienda. Sus hombres encontraron el valle casi 2 años antes de que ocurriera el ataque. Pero había un problema: los apaches. Don Próspero no podía simplemente atacar a un grupo de familias indígenas sin consecuencias. No en esa época, no en esa región específica. Había un gobernador nuevo en la capital del estado, un hombre que no era de su bolsillo, y que había llegado al cargo hablando de derechos y de justicia y de todas esas palabras que los políticos nuevos usan antes de que el poder los cambie. Había también un inspector federal que andaba recorriendo la región haciendo preguntas incómodas, y había periodistas de la ciudad que escribían sobre los abusos contra los grupos originarios con una indignación que todavía no se había enfriado. Era un momento delicado. Don Próspero necesitaba una justificación. Necesitaba que alguien más pareciera el responsable. Necesitaba un chivo expiatorio que fuera creíble, que tuviera conexión con el campamento y que al mismo tiempo no tuviera nadie poderoso que lo fuera a defender. Y ahí es donde entró mi padre.
Fíjate que esto es lo que ninguno de los que hablaron mal de Rodrigo Cruz durante 40 años quiso ver. Mi padre visitaba regularmente el campamento de Águila Roja, no porque le pagaran por eso, no porque tuviera ningún interés oscuro. Lo hacía porque esa era su gente. El hermano mayor de su madre era el jefe de esa pequeña banda, y en la tradición de esa familia, ese lazo valía tanto como la sangre directa. Rodrigo llevaba víveres cuando podía conseguirlos, medicina cuando la encontraba en los pueblos, ropa usada para los niños en los inviernos duros, y traía noticias del mundo exterior que la gente del campamento necesitaba para entender qué estaba pasando en las tierras que los rodeaban. Había un hombre, un trabajador de la hacienda de don Próspero, que se llamaba Crescencio Vélez. Todo el mundo lo conocía como el Tuerto, por el ojo que había perdido en una pelea de cantina años atrás. El Tuerto era informante de don Próspero. Llevaba meses siguiendo los movimientos de mi padre desde la distancia, sin que Rodrigo se diera cuenta. Había rastreado su ruta hacia las montañas del norte varias veces, cada vez llegando un poco más lejos, hasta que finalmente llegó a ver el valle desde las alturas. El Tuerto fue quien le entregó a don Próspero la ubicación exacta del campamento, la ruta de acceso, el número aproximado de personas, los momentos del día en que había menos vigilancia. No mi padre. Pero don Próspero tenía un problema con usar al Tuerto como figura visible en esta historia. El Tuerto era ampliamente conocido en la región como mentiroso crónico, como ladrón de poca monta, como hombre de dudosa reputación en general. Nadie le iba a creer si decía que había encontrado el campamento por su cuenta. Y si se supiera que era un espía contratado por don Próspero, las consecuencias legales para el hacendado eran demasiado peligrosas para ese momento político. Mi padre, en cambio, era perfecto para el papel que don Próspero necesitaba. Rodrigo Cruz era el mestizo que frecuentaba el campamento Apache. Todo el mundo lo sabía. Había sido visto saliendo hacia las montañas del norte en múltiples ocasiones. Tenía acceso a esa gente. Tenía su confianza. Si alguien podía haber vendido esa información a cambio de dinero, era él. Y además era pobre, sin conexiones importantes en el pueblo ni en la capital, sin gente influyente que lo fuera a defender cuando llegara el momento de acusarlo. Don Próspero diseñó el plan con meses de anticipación. Paciencia era lo que tenía de sobra. La noche del ataque, sus hombres irían al campamento usando la ruta que el Tuerto había trazado. Rodrigo sería arrestado al día siguiente, acusado de haber vendido la información, sin posibilidad real de defenderse porque nadie lo iba a escuchar. El hacendado quedaría al margen de todo, un hombre de bien entristecido por lo que ese mestizo traidor había provocado. Era un plan limpio, calculado, frío como el acero de un cuchillo en pleno enero. Pero aquí fue cuando el plan encontró su primer obstáculo, uno que don Próspero no había calculado del todo. Mi padre se enteró, no de los detalles completos del plan, pero sí de que algo malo se estaba preparando en las sombras. El Tuerto, borracho en una cantina del pueblo una tarde de sábado, había hablado más de la cuenta frente a un hombre que resultó ser conocido de Rodrigo. No dijo nombres, no dio fechas exactas, pero dijo suficiente para que ese hombre saliera corriendo a buscar a mi padre. Rodrigo Cruz montó su caballo esa misma noche. No esperó al amanecer. No consultó con nadie. No hizo planes. Montó y fue hacia las montañas del norte, porque eso era lo que hacía un hombre de honor. Cuando sabía que alguien de los suyos estaba en peligro, iba. Y ahí fue cuando don Próspero mostró su verdadera cara. Tenía hombres esperando en el camino. 4 hombres apostados en los puntos clave de la ruta que Rodrigo siempre tomaba hacia el norte. Sabía que si la cosa se salía del control, si Rodrigo se enteraba de algo, el mestizo intentaría avisar. Y tenía esa ruta cubierta. Lo capturaron a media legua del campamento. Cuando el olor a cocina de leña del campamento ya podía sentirse en el viento nocturno. Cuando un poco más de tiempo, un poco más de velocidad, habría bastado para llegar.
Lo que le hicieron esa noche en la bodega de la hacienda de don Próspero, el viejo Ambrosio, lo escuchó desde afuera, desde su catre en el cobertizo de los trabajadores, que quedaba a unos 50 pasos de la bodega principal. No lo vio, pero los sonidos que llegaban a través de los muros de adobe eran suficientes y más que suficientes para entender lo que estaba pasando. Fueron horas largas y pesadas. Querían que Rodrigo firmara un papel redactado de antemano, con la letra del escribano de don Próspero, que declaraba a Rodrigo Cruz como el informante, que reconocía haber recibido dinero a cambio de la ubicación del campamento, que absolvía al hacendado de cualquier responsabilidad. Mi padre nunca firmó. Nunca. Ambrosio me lo dijo con los ojos húmedos, mirando el cielo blanco del mediodía del desierto, como si pudiera ver a través del tiempo y ver esa noche todavía. Tu padre aguantó toda la noche, muchacho, me dijo, y en su voz había algo que era a la vez admiración y dolor. Y cuando llegó la madrugada, y los hombres de don Próspero ya estaban hartos y cansados y rabiosos por no haber conseguido lo que querían, lo sacaron de la bodega y lo tiraron en el desierto a media legua de la hacienda. Lo dejaron tirado como se tira un animal muerto. Pensaban que no iba a sobrevivir. Pensaban que el desierto haría el trabajo que ellos no quisieron terminar. Pero Rodrigo Cruz era más duro de lo que parecía. Sobrevivió, con las costillas rotas del lado derecho, con el ojo izquierdo tan hinchado que no lo abría, con marcas en las muñecas de las ataduras y marcas en la espalda de lo que le habían hecho durante esas horas. Sobrevivió. Un arriero lo encontró al día siguiente, tirado en la tierra roja, y lo cargó en su mula hasta un rancho pequeño al sur del Camino Real. Una mujer de ese rancho lo cuidó durante semanas, dándole agua hervida y caldo de hueso, y lo que tenía. Para cuando mi padre pudo ponerse de pie otra vez, la historia ya estaba escrita y grabada en la memoria del pueblo. El campamento de Águila Roja había sido atacado esa misma noche que lo capturaron a él. 12 muertos. Los demás huyeron en la oscuridad, sin mirar atrás, dispersados por el miedo y el fuego. Las tierras fueron cercadas por hombres armados de don Próspero al día siguiente. Los papeles de propiedad aparecieron firmados y sellados al mes. Y la versión oficial de lo ocurrido era clara y simple. Rodrigo el Cuervo Cruz, el mestizo que frecuentaba el campamento Apache, había vendido a sus propios parientes a cambio de dinero. Había huido después de la masacre porque sabía que si lo encontraban, la gente misma se encargaba de él. Esa fue la historia que creció el pueblo. Esa fue la historia que se repitió en las cantinas y en las misas y en las cocinas y en los correos y en las escuelas. Esa fue la historia que me contaron a mí. Y mi padre, en algún lugar al norte del país que nunca pude ubicar con precisión, vivió el resto de sus días con esa mentira tatuada en la espalda, sin poder demostrar nada, sin nadie que lo escuchara, solo, con la culpa de no haber llegado a tiempo, que era la única culpa real que tenía, más pesada que cualquier otra cosa. Y ahora necesito hacer otra pausa, amigo, porque si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón latió más rápido con lo que acabo de contarte, es porque llevas dentro algo que yo reconozco muy bien. La rabia de ver una injusticia que no tiene solución fácil. La rabia de saber que el mundo no siempre corrige sus errores. La necesidad de que la verdad salga a la luz, aunque tarde 40 años en aparecer, aunque llegue cuando ya no puede cambiar todo lo que pudo haber cambiado. Si estás aquí, escuchando esta historia al lado de esta fogata, es porque eres de los que todavía cree que el honor importa, que la verdad importa, que los que se fueron merecen que alguien los recuerde como realmente eran. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana. Suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, yo te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de venganza que se convierten en algo diferente a lo que esperabas. De hombres que lo perdieron todo y encontraron algo más valioso que lo que perdieron.
de secretos que esperaron décadas para ser dichos por la voz correcta. Únete. Activa esa campana. Y ahora, déjame contarte lo que pasó cuando el viejo Ambrosio me mostró la prueba. Porque la historia todavía no terminaba ahí. Todavía faltaba la parte más importante de todo. Ambrosio no solo tenía palabras, tenía un papel. Lo vi meter la mano dentro de la camisa con un esfuerzo que le costó más del que parecía. Los dedos temblorosos buscaron durante un momento antes de encontrar lo que buscaban. Sacó un pequeño paquete envuelto en un trozo de cuero rígido, bien cosido, amarrado con un cordón de cuero también. Un paquetito pequeño como el que uno usa para guardar cosas que no deben mojarse ni ensuciarse, desgastado por los años y por el calor de haber sido cargado cerca del cuerpo durante quién sabe cuánto tiempo. Esto me llegó hace 6 años, dijo. Por medio de un arrieiro que venía del norte. Dijo que un hombre que se estaba muriendo en un pueblo lejano se lo había entregado, con instrucciones claras de encontrar a Ambrosio Talavera de Agua Verde, y que yo tenía que dárselo al hijo, si el hijo seguía vivo, si el hijo podía ser encontrado. Tomé el paquetito. Pesaba casi nada. Era pequeño como una mano cerrada. Pero en ese momento, bajo el sol del desierto, al lado de un hombre que se estaba yendo, se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Lo abrí despacio, con el cuidado que uno tiene para abrir cosas que llevan mucho tiempo cerradas y que pueden romperse con el primer movimiento brusco. Era una carta, escrita en papel muy delgado, casi transparente en algunas partes, con la letra apretada e irregular de alguien que no escribe con facilidad o regularidad, pero que tiene demasiado que decir y demasiado poco tiempo para decirlo. El papel tenía manchas de humedad en las esquinas y en el centro. Había un lugar donde alguien había llorado encima sin querer, porque las letras de ese pedazo estaban corridas de una manera que solo produce el agua que cae sin control. Pero se podía leer. Y lo que decía era la confesión de mi padre, su testimonio, la historia de esa noche contada por sus propias manos, en su propia letra torpe y honesta. Los nombres de los hombres que lo capturaron en el camino a las montañas. El nombre de Crescencio, el tuerto Vélez como el verdadero espía que había rastreado el campamento durante meses. La descripción de cada hora que pasó en la bodega de la hacienda, de lo que le dijeron, de lo que le hicieron, de lo que se negó a firmar. La descripción de cómo lo tiraron al desierto cuando los hombres de don Próspero se cansaron. El nombre del arriero que lo encontró y de la mujer del rancho que lo cuidó. Y al final de la carta, después de todos los hechos y los nombres y las descripciones, estas palabras que todavía me duelen en el pecho como si alguien las hubiera grabado ahí con hierro caliente. Sebastián, si algún día lees esto, necesito que sepas una sola cosa. No vendí a tu abuelo. No vendí a esa gente. Fui a avisarles esa noche y no llegué a tiempo. Cargué ese fracaso durante toda mi vida. Cada día, cada noche que me desperté pensando en los que murieron. No pude protegerlos. Ese peso es mío y lo acepto. Pero no los traicioné. Nunca. Jamás en mi vida. La verdad existe en algún lugar. Y le pedí al tiempo que algún día llegara hasta ti. Que puedas vivir sin el peso de mi nombre. Que cuando digas que eres hijo de Rodrigo Cruz, no tengas que bajar los ojos. Eso es lo único que le pido al tiempo. Me quedé sin palabras. El desierto estaba en silencio total. Hasta el viento había parado, como si el mismo desierto estuviera esperando a ver qué pasaba. El sol seguía cayendo implacable, pero yo no lo sentía. Solo sentía ese papel frágil entre mis manos y algo que se removía dentro de mí como tierra después de un temblor de tierra. Como todo lo que creías estar pisando firme de repente se mueve y ya no sabes dónde apoyar el pie. 32 años. 32 años cargando la vergüenza de ese nombre. 32 años creyendo que mi padre era el peor tipo de hombre que existe, el que vende a los suyos por dinero, el cobarde que huye después. Y todo ese tiempo, él había estado en algún rincón olvidado del norte.
con las costillas que nunca le sanaron del todo bien, con el ojo izquierdo que le quedó con algo distorsionado para siempre, escribiendo una carta que no sabía si iba a llegar nunca, esperando que alguien supiera la verdad, muriendo solo con la verdad pegada al pecho. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que estoy contando te tocó el alma, si sentiste el peso de esa injusticia, de esos 32 años en que un hijo odió a un padre que no merecía ese odio, escribe en los comentarios estas palabras: la verdad siempre llega. Solo eso, para que el canal sepa que hay gente que todavía siente el peso de estas historias. Porque en este mundo hay mucha gente que carga vergüenzas heredadas. Niños que crecen con culpas de sus padres, verdaderas o inventadas. Familias marcadas durante generaciones por mentiras que alguien con poder sembró y que nadie tuvo la fuerza de arrancar. Nombres que se pronuncian en voz baja, con los ojos hacia abajo, no porque merezcan esa vergüenza, sino porque la historia la impuso y nadie la cuestionó. Tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? ¿Alguien que carga un peso que no le pertenece? ¿Alguien que está pasando por la traición de quien más le importaba y que necesita recordar que la verdad tiene la costumbre de salir a la superficie como el agua que busca su camino entre las rocas? Aunque tarde meses, aunque tarde años, aunque tarde décadas. Mientras sientes el peso de lo que acabo de contarte, toma este video y mándalo a esa persona, por WhatsApp, por las redes, por donde sea. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano, como siempre se pasaron las leyendas, de fogata en fogata a lo largo del camino. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo terminó todo. El viejo Ambrosio murió esa misma tarde. No fue dramático, no fue violento, no hubo una última frase poética, no hubo ninguna de esas muertes bonitas que inventan los que nunca han visto a alguien morir de verdad. Simplemente cerró los ojos mientras yo todavía sostenía la carta de mi padre entre las manos y miraba el cielo blanco del desierto sin ver nada. Y cuando volví a mirarlo, ya no respiraba, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para irse. Como si la única razón por la que su cuerpo había aguantado 3 semanas de búsqueda, de fiebre, de caminos, de calor, hubiera sido ese momento. La entrega de esa carta al hijo correcto. Y una vez cumplida esa misión, ya no necesitaba quedarse. Hay personas así en el mundo. Personas que cargan la verdad de otro porque saben que esa verdad tiene dueño. Y la cuidan con una paciencia que no tiene nombre. La cuidan hasta poder entregarla en las manos correctas, aunque eso les cueste todo lo que les queda. Ambrosio Talavera fue una de esas personas. Lo enterré al pie del mezquite donde lo encontré, con la pala que siempre cargo en la montura para los casos del camino que nadie planea, pero que el desierto te pone enfrente de vez en cuando. No había madera para un ataúd, no había flores, no había misa ni testigos, solo yo, el silencio del desierto al atardecer, y la tierra roja que lo recibió sin hacer preguntas. Le hablé mientras lo enterraba. No sé si los muertos escuchan, pero le hablé de todas formas. Le agradecí por haber buscado al hijo de Rodrigo Cruz durante quién sabe cuántos años, por haber cargado ese secreto durante 40 años sin que la cobardía le ganara del todo, por haber tenido al final el valor que no tuvo en los años en que hubiera importado más. La vida no es perfecta, ni los hombres tampoco. Cabalgué el resto del día en silencio, sin destino fijo, igual que siempre, pero con algo diferente en el pecho, un peso nuevo que todavía no sabía bien cómo cargar, porque no era el peso del odio ni el de la vergüenza. Era algo más complicado, era el peso de tener que decidir qué hacer con la verdad ahora que la tenía en las manos. Podía guardar esa carta. Podía seguir cabalgando hacia el sur o hacia el norte, cualquier dirección que no fuera Agua Verde. Podía dejar que Rodrigo Cruz siguiera siendo el traidor de la leyenda del pueblo, en la memoria de los que todavía vivían ahí.
Podía decirme que 40 años pasados son 40 años muertos, que remover esa tierra solo levantaría polvo, que a mí que me importaba ya el nombre de un hombre que nunca me conoció, que nunca estuvo cuando lo necesité, que murió en algún rincón del norte sin dejarme siquiera la oportunidad de odiarlo en persona. Pero hay cosas que se saben antes de pensarlas, cosas que el cuerpo decide antes de que la mente termine de armar el argumento. Yo sabía que iba a ir a Agua Verde. El camino tomó 3 días a caballo por el desierto, 3 días bajo el sol del mediodía y el frío de las noches, con el viento que cambia de dirección 2 veces por día y que levanta el polvo en remolinos que se cruzan en el camino, como si el desierto mismo te estuviera poniendo obstáculos, a ver si de verdad quieres llegar. 3 días con la carta de mi padre metida en la camisa, cerca del pecho, en el mismo lugar donde probablemente él la escribió pensando en mí. Pensé mucho durante esos 3 días. Pensé en mi madre y en sus ojos que decían lo que sus labios no se atrevían. Pensé en el niño que fui, aprendiendo a endurecer las partes del alma que duelen cuando las tocan, construyendo un caparazón que con los años se volvió más grueso de lo que era necesario. Pensé en los años de camino sin destino, de trabajo sin raíz, de soledad que se vuelve costumbre y luego se vuelve identidad, y luego ya ni siquiera sabes si es que estás huyendo de algo o simplemente moviéndote. Pensé en lo diferente que habría sido crecer sabiendo la verdad. Y pensé en don Próspero Aguilar. Don Próspero había muerto el año anterior, 80 y tantos años, en su cama, en su hacienda, rodeado de su familia. De una muerte tranquila, sin agitación, sin rendir cuentas a nadie de este mundo, sin que la justicia humana lo tocara ni de lejos durante toda su larga vida. Así pasa muchas veces. El que tiene el poder, tiene también el tiempo suficiente para morir cómodamente antes de que sus cuentas pendientes lo alcancen. Pero don Próspero tenía un hijo, Augusto Aguilar, un hombre de 40 y tantos años, heredero de la hacienda y de todo lo que había en ella, incluyendo las tierras del valle que su padre le había robado a los apaches de Águila Roja décadas atrás. Augusto vivía en Agua Verde como el hijo del hombre más poderoso de la región, respetado por unos, adulado por muchos, temido por algunos. Y yo lo iba a descubrir pronto, completamente o convenientemente ignorante de cómo su padre había conseguido todo lo que le heredó. Agua Verde era más grande de lo que yo recordaba de mis años de niño. Más casas, más comercios, una plaza más elaborada con bancos de piedra y árboles plantados que daban sombra, una iglesia con campanario nuevo, el progreso que traen los años y el dinero que llega cuando hay plata en las montañas cercanas, aunque ese dinero y ese progreso estuvieran construidos sobre cimientos que nunca debieron haberse puesto donde se pusieron. Y en el centro de la plaza, donde la gente de Agua Verde pasaba cada día de su vida, había una estatua. Cuando la vi, detuve el caballo en seco. Era de piedra gris, no muy alta pero imponente en su postura. Un hombre a caballo, con sombrero de hacienda y mirada dirigida al horizonte con esa seguridad artificial que tienen los poderosos, incluso tallados en piedra. Y en la base, grabado con letras gruesas que el tiempo todavía no había borrado: Don Próspero Aguilar, fundador y bienhechor de Agua Verde. Me quedé mirando esa estatua durante lo que debió parecer demasiado tiempo para alguien que no la conocía. Un viajero que llega al pueblo y se detiene en la plaza mirando una estatua de piedra. Sentí que la gente que pasaba me miraba con curiosidad, pero no me importó. Sentí algo que no era exactamente rabia, era algo más frío y más duradero que la rabia. Era determinación. Esa estatua era una mentira de piedra que miraba a la gente de Agua Verde cada día de sus vidas. Y yo tenía en la camisa un papel que decía otra cosa. Lo primero que hice fue preguntar por Catalina Talavera, la nieta del viejo Ambrosio, a quien él me había mencionado en sus últimas horas. Ella sabe que fui a buscarte, me había dicho. Le conté lo que iba a hacer. Vive en el barrio de los Lavaderos, Puerta Azul. Tiene un documento mío también.
para respaldarte si alguien niega la verdad. La encontré sin dificultad. Era una mujer de unos 30 años, morena, con los ojos directos y tranquilos de quien no tiene nada que esconder y no teme nada que venga. Tenía las manos callosas por el trabajo y los movimientos seguros de quien está acostumbrada a resolver lo que se le pone enfrente. Cuando le dije que era hijo de Rodrigo Cruz y que venía de parte de su abuelo, me miró un momento largo y serio. Luego abrió la puerta. «Abuelito sabía que lo encontraría», dijo. «Siéntate. Hay cosas que necesitas saber antes de hacer cualquier movimiento». Catalina tenía su propio documento. El viejo Ambrosio, sintiéndose cerca del final desde hacía meses y sabiendo que podía morir antes de encontrar al hijo de Rodrigo, había dictado su declaración ante un sacerdote que visitaba el pueblo periódicamente, un hombre de Dios que servía a varios pueblos pequeños de la región y que accedió a ser escribano y testigo de lo que el viejo quería dejar registrado. El papel estaba fechado con claridad, firmado por Ambrosio con su huella del pulgar como testimonio de su identidad, y refrendado por el sacerdote con su nombre completo y el sello de su iglesia. Era un documento legal. Era la voz de un testigo presencial diciendo, con nombre y apellido, lo que había visto y oído en la noche del ataque al campamento de Águila Roja, 40 años atrás. Y es que aquí viene lo más importante de entender, amigo. La diferencia entre un secreto y una prueba. El secreto de Ambrosio valía mucho, pero la prueba escrita, fechada, firmada y con testigo, valía todo. Pasé 3 días en casa de Catalina, planeando cada paso con cuidado. Catalina conocía el pueblo, conocía a la gente, sabía quién era quién y qué peso tenía cada nombre. Me explicó la situación política actual. El gobernador era un hombre diferente al de 40 años atrás, más independiente, más dispuesto a escuchar casos que involucraban tierra y derechos de comunidades originarias. Había un abogado nuevo en el pueblo, llegado de la capital, que había tomado algunos casos de ese tipo con resultados reales. Y también me explicó algo sobre Augusto Aguilar que cambió ligeramente la manera en que yo me preparaba para lo que venía. Augusto no era como su padre, no en temperamento ni en método. Era un hombre que había heredado el poder sin tener la brutalidad fría que lo generó. Era capaz de defender lo suyo, sí, pero tenía una cosa que don Próspero nunca tuvo: conciencia. Una conciencia que, según Catalina, le había costado muchas noches de sueño a lo largo de los años, aunque nunca la suficiente para hacer preguntas que pudieran tener respuestas incómodas. Creo que una parte de él siempre supo que algo en esta historia no estaba bien, me dijo Catalina, pero prefirió no preguntar. Eso lo entendía. A veces no preguntar es la manera de sobrevivir con lo que tienes. Fui a la hacienda un lunes por la mañana. Pedí hablar con Augusto Aguilar y me dijeron que esperara. Esperé. 1 hora larga bajo el sol del patio de entrada, con los empleados de la hacienda mirándome de reojo y preguntándose quién era este hombre que llegaba sin anunciarse y con ojos que no pedían permiso. Finalmente me hicieron pasar. La sala principal de la hacienda era exactamente lo que uno esperaría del heredero de don Próspero: grande, con muebles caros y cuadros serios en las paredes, el tipo de decoración que comunica poder sin necesidad de decir nada en voz alta. Y en la pared principal, frente a la silla principal, el retrato de don Próspero Aguilar, el mismo hombre de la estatua de la plaza, pintado al óleo con esa mirada que miraba a todos desde arriba sin bajar nunca los ojos. Augusto Aguilar era un hombre corpulento, del tipo que de joven fue musculoso, y que con los años fue acumulando peso sin perder del todo la estructura. Tenía el bigote grueso de los hombres de campo de esa región y unos ojos que, si uno los miraba con atención, tenían algo que los ojos de su padre pintado en el cuadro no tenían: inquietud. La inquietud de quien vive con algo sin resolver. Me senté frente a él sin esperar que me invitara. Saqué la carta de mi padre de la camisa, la puse sobre la mesa entre los dos. Luego saqué la copia del testimonio de Ambrosio que Catalina había guardado y la puse al lado. Le voy a dar tiempo para leer antes de hablar,
le dije. Me miró un momento, luego miró los papeles, luego empezó a leer. Lo observé mientras leía. Vi cómo sus manos, al principio calmadas y planas sobre la mesa, empezaban a tensarse. Vi cómo sus hombros se ponían rígidos. Vi cómo sus ojos se movían más rápido hacia el final, cuando ya la aceleración del lector que no puede creer lo que está viendo era inevitable. Cuando terminó, levantó la vista. «¿Qué quieres?», dijo. La pregunta directa del hombre acostumbrado al poder. La pregunta que asume que todo tiene precio, que la verdad es un bien negociable como cualquier otro. Le respondí sin apartar los ojos de los suyos. «No quiero nada de lo que es tuyo», le dije. «No vengo por dinero, no vengo por venganza. Vengo por dos cosas. La primera, que el nombre de mi padre quede limpio en este pueblo, en el registro oficial, de manera que cuando alguien lea la historia de lo que pasó hace 40 años, lea la historia verdadera. La segunda, que un pedazo de las tierras del valle, el pedazo donde todavía viven familias que descienden de la gente de Águila Roja como arrendatarios en la tierra de sus ancestros, sea devuelto a ellos». El silencio que siguió fue el más largo que recuerdo haber esperado en mi vida. Augusto miró la carta, miró el testimonio, miró el retrato de su padre en la pared, y entonces hizo algo que yo no había esperado del todo. Respiró hondo. Cerró los ojos durante un momento que pareció más largo de lo que fue, y cuando los abrió, dijo con la voz de alguien que por fin dice en voz alta lo que ha estado pensando en silencio durante demasiado tiempo. Siempre supe que algo en esta historia no cerraba bien. No fue un golpe de pecho, no fue llanto, no fue ninguna de esas confesiones dramáticas que uno se imagina en los momentos así. Fue algo más contenido y por eso más real. La admisión quieta de un hombre que eligió durante años no hacer preguntas que podían tener respuestas incómodas, y que ahora ya no podía seguir eligiendo eso, porque las respuestas llegaron solas. Mi padre era un hombre que conseguía lo que quería, dijo. Yo lo supe siempre, pero nunca quise saber exactamente cómo. Las semanas que siguieron fueron trabajosas. No de manera violenta, no de manera dramática, sino de la manera en que son trabajosas las cosas reales, con papeles, con abogados, con reuniones largas y con palabras que se dicen en salones pequeños y que no tienen la épica de los duelos al amanecer, pero que cambian cosas de manera permanente. Augusto Aguilar contrató a un abogado, no para combatirme, para hacer los trámites de lo que vendría, porque Augusto, a su honor, y hay que decir eso aunque sea difícil de admitir, decidió no negar lo que los documentos decían. Decidió hacer lo que podía hacer un hombre que heredó algo que no debía haber sido heredado. El nombre de Rodrigo Cruz fue rehabilitado en el registro civil del pueblo, sin ceremonia pública, sin discursos. Un papel oficial que decía que las acusaciones en contra de Rodrigo Cruz habían sido falsas, que la investigación original había estado comprometida por intereses de terceros y que el registro histórico quedaba rectificado. Un papel. Solo un papel. Pero los papeles, cuando dicen la verdad, pesan más que todas las estatuas del mundo. Y un pedazo de tierra del antiguo Valle de Águila Roja, donde todavía vivían 3 familias descendientes de aquel pequeño grupo apache que huyó esa noche bajo el fuego, fue transferido a título colectivo de esas familias. No era todo lo que deberían haber recibido. Nunca lo es. La historia no se repara completamente, eso hay que saberlo, pero era algo real. Era el reconocimiento, tardío pero real, de que hubo un despojo y de que algo de él podía y debía ser corregido. La estatua de Don Próspero seguía en la plaza cuando me fui de Agua Verde. No pedí que la quitaran. No era mi lugar hacerlo. El tiempo y la verdad se encargan, con los años, de las estatuas que no merecen su pedestal. Las mentiras de piedra no duran para siempre. Lo último que hice antes de dejar el pueblo fue escribir una carta. La escribí en el cuarto que alquilé durante esos días, de noche, con el único farol que había en la habitación proyectando una luz amarilla y temblorosa.
La dirección era la del cementerio de un pueblo del norte donde habían enterrado a Rodrigo Cruz cuando murió, hacía ya muchos años. Información que Catalina me había conseguido a través de sus propios contactos. La carta no era larga. Los hombres que han estado solos mucho tiempo aprenden a decir con pocas palabras lo que otros necesitan párrafos enteros para expresar. Padre, la verdad llegó, tarde, como llegan las verdades importantes, pero llegó. Tu nombre está limpio en el único pueblo donde importaba que lo estuviera. No pude conocerte. No sé qué tipo de hombre eras en lo cotidiano, en lo pequeño, en los días normales de vivir. Pero sé lo que hiciste esa noche. Sé que montaste solo de noche cuando podías haberte quedado. Sé que no firmaste el papel, aunque podías haber firmado y salvarte. Eso dice más de un hombre que cualquier otra cosa que alguien pueda decir de él. Lamento los 32 años. Algún día llego hasta donde estás. La doblé, la guardé. Algún día haría ese viaje al norte, pero ese día todavía no. Salí de Agua Verde al amanecer del día siguiente, como llegué, sin testigos importantes, sin despedidas largas, con el caballo y el camino y el polvo que el viento del desierto levanta al primer movimiento del día. El aire olía a tierra húmeda, que es el olor más extraño del desierto y el más hermoso. El olor de la tierra recordando que alguna vez llovió, guardando ese recuerdo durante días después de que el agua se fue. Pero llevaba algo que no tenía cuando llegué. Un nombre. No manchado, no roto, no cargado con 40 años de mentiras. Solo un nombre que decir con la cabeza levantada. Sebastián Cruz, hijo de Rodrigo Cruz, que montó solo al norte esa noche a avisar y no llegó a tiempo. Que aguantó una noche entera en una bodega sin firmar el papel que le pedían. Que vivió el resto de sus años con la culpa de no haber llegado a tiempo, pero sin la deshonra de haber traicionado a nadie. Que murió solo en algún rincón del norte cargando una verdad que no encontró boca hasta décadas después. Eso soy yo, el hijo de ese hombre. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, antes de que el fuego se reduzca a solo brasas y luego a ceniza, déjame preguntarte algo que me parece importante. En el lugar de Rodrigo Cruz esa noche, cuando los hombres de Don Próspero lo tuvieron en esa bodega y le pusieron el papel enfrente, ¿qué hubieras hecho tú? Sabiendo que si no firmas, probablemente mueres en el desierto. Sabiendo que si firmas, al menos sobrevives, aunque sea con la carga de una mentira. Sabiendo que el hombre al otro lado del papel tiene todo el poder y tú no tienes absolutamente nada. ¿Hubieras firmado? ¿O no? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Solo quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer cada respuesta. Quiero saber qué dice de nosotros lo que elegiríamos en esos momentos donde no hay opciones buenas, solo opciones distintas con costos distintos. Si esta historia te movió algo, si te hizo pensar en el peso que cargan los que son acusados sin razón, en el tiempo que toma a veces que la verdad llegue a donde tiene que llegar, dale like. Ese like me dice que valió la pena contarla, que el fuego esta noche no fue en vano, y compártela con quien la necesite escuchar, con alguien que carga un nombre que no eligió, con alguien que aprendió a bajar los ojos cuando pronuncia su apellido, y que necesita recordar que los nombres se limpian, y que la verdad, aunque coja, aunque tarde, tiene la costumbre de llegar. Ahora, la próxima vez que nos encontremos aquí al lado de este fuego, te voy a contar la historia de un hombre que pasó 20 años viviendo bajo un nombre falso en un pueblo que no era el suyo. Un hombre que enterró su identidad en el desierto y construyó una nueva encima, hasta que el hijo que dejó atrás creció, aprendió a seguir rastros y lo encontró. Una historia de identidades robadas, de tierras que cambian de mano en la oscuridad, y de un reencuentro que nadie esperaba y que cambió a los dos de maneras que ninguno de los dos había planeado. Es una de las historias más intensas que conozco, y necesitas escucharla.
Hasta entonces, amigo, que el camino te sea liviano, que nunca pierdas el norte, y que si alguna vez cargues una verdad que no es tuya, encuentres la manera de entregarla a quien la merece, como lo hizo el viejo Ambrosio Talavera. Descanse en paz.